En el video anterior dedicado a los conjuntos, vimos que una forma muy usual de denotar a los conjuntos es simplemente mediante la lista de sus elementos entre llaves. Por ejemplo, el conjunto de los números enteros mayores que 3 y menores que 8 es el conjunto cuyos elementos son el 4, el 5, el 6 y el 7. Naturalmente, los conjuntos infinitos no se pueden denotar así, a menos que de una pequeña lista de sus elementos se sobreentienda cuáles son los demás, como por ejemplo el conjunto de los números naturales, el cual se denota mediante este símbolo, es el conjunto cuyos elementos son el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Otro ejemplo es el conjunto de los números enteros, el cual se representa mediante este símbolo. El conjunto de los números enteros es igual al conjunto cuyos elementos son el 0, el -1, el -2, así sucesivamente, y también contiene al 1, al 2 y así sucesivamente. Otra manera de describir conjuntos es mediante alguna o algunas propiedades que todos sus elementos tengan. Por ejemplo, el conjunto de todos los números enteros mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 10 es el conjunto cuyos elementos son el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Entonces, para describir este conjunto mediante alguna o algunas propiedades que todos sus elementos tengan, escribimos el conjunto de las X, trazamos una barra vertical y ahora vamos a describir todas las condiciones que debe de cumplir X para que X sea un elemento de este conjunto. Entonces, para que X sea un elemento de este conjunto, primero X debe de ser un número entero. Entonces, X es un elemento de los números enteros. Luego, X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 10. Entonces, eso lo describimos con desigualdades. 2 es menor o igual que X y X es menor o igual que 10. Y por lo tanto, el conjunto de todos los números enteros mayores o iguales a 2 y menores o iguales a 10 es el conjunto de las X tales que X está en Z y X es mayor o igual que 2 y menor o igual que 10. Como segundo ejemplo, consideremos el conjunto de todos los números impares. Entonces, este conjunto es el conjunto de las X tales que X es un número impar. Observe también que este conjunto es igual al conjunto de las X tales que X es de la forma 2k más 1 para algún entero k. Como último ejemplo, consideremos el conjunto de todos los múltiplos de 3 menores que 30 y mayores que 3. Entonces este conjunto es igual al conjunto de las X tales que X es un múltiplo de 3 y X es mayor que 3 y menor que 30. Y también observe que este conjunto es igual al conjunto de las X tales que X es de la forma 3k para algún entero k con X mayor que 3 y menor que 30.